Politóloga del ITAM. Por más de 25 años ha promovido transformaciones en las políticas públicas de México. Integrante del panel de expertos de la organización México Cómo Vamos. También es consejera de Data Cívica y participante en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Consejo de Nuevo León para la Planeación Estratégica. Fue electa por el Senado de la República como integrante de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, misma que preside. La fundadora y directora general de México Evalúa, Edna Jaime, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios Televisión, este programa que cada semana hacemos con Regina Reyes Heroles. Muy buenas noches. Y como vieron, hoy tenemos una mesa muy femenina y con mucha información de fondo, como es esta con Edna. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantadísima de estar contigo, Bárbara, y contigo, Regina. Gracias. Muchas gracias por invitarme. México Evalúa, el think tank que tú presides, es yo creo que uno de los más importantes en temas que tienen que ver con políticas públicas, anticorrupción, educación, seguridad. Todos son temas súper importantes, pero yo sé que esto es como decir cuál es el hijo preferido de una madre, pero de la actual administración, ¿cuál consideras que es el tema más prioritario, más preocupante que ustedes están ahora dedicándole más espacio dentro de México? Dificilísima la respuesta, porque todos los temas además están conectados. Interrelacionados, todos. Entonces te puedo decir que el tema presupuestal me está preocupando muchísimo, porque si no hay dinero, ¿cómo vamos a financiar las respuestas del Estado mexicano que tiene que darle a la seguridad? ¿Cómo vamos a reformar la justicia? Y no vamos a poder reformar la justicia si no reformamos la seguridad, si no reformamos la justicia. Es como la frazada corta. Y si no tenemos buenos programas sociales, si no tenemos un enfoque de prevención, eso afecta a seguridad. Eso afecta a seguridad, pero no vamos a tener esto si no tenemos finanzas públicas que puedan dar los recursos al Estado para hacer esto. Mira qué interesante, porque este es un programa de negocios, entonces, y de economía. Entonces, de alguna manera, el que menciones presupuesto, ¿no? Es un hilo conductor que ata todas estas otras cosas que nos importan. Y de ahí a lo mejor tocaste otro tema que me parece muy importante. Dentro del presupuesto 2021, los ganadores fueron justo los programas sociales. Sin duda. Ahí desde Jóvenes Construyendo el Futuro hasta Sembrando Vidas. ¿Por qué no nos dices un poco, a ver, qué tan bien está esto? ¿Cuáles son los beneficios de que haya una partida tan grande en el presupuesto? Pero también, ¿cuáles son esos focos amarillos que hay que poner atención? Por muchos años, nosotros las autoridades hacendarias sostuvieron que no había margen para hacer cambios. Y lo que este gobierno nos mostró es que sí hay. Y logró liberar recursos para sus proyectos prioritarios. Hay muchos damnificados en el camino, debo decirles. Debo decir que hubo recortes importantes, sabemos lo de las estancias infantiles, que era un programa sumamente relevante para atender primera infancia, de madres que no tienen otra opción. Absolutamente. El progreso, oportunidades y todas sus transformaciones desapareció. Programas que habían sido evaluados como efectivos. Estos recursos liberados por la austeridad se fueron a los programas prioritarios del presidente. En el 2019 estos programas operaron sin reglas de operación. O sea, se echaron de andar. Todo el año sin datos. Bueno, de hecho creo que ahora hasta febrero recién va a haber, ¿no? Sí. Bueno, el caso de jóvenes, ¿no? 11 programas. Ahorita les cuento porque fue muy importante para nosotros estar involucrados en esa discusión, mucho eso. Porque no sabíamos nada. Sin reglas de operación, el propio operador del programa no sabe bien qué va a hacer. No ¿A dónde tiene que ir? A ver, ¿a dónde va? ¿Cuál es la población objetivo? ¿Cuál es el problema público que debe resolver? Claro. Si las intervenciones que implican los programas están relacionadas con esa teoría de cambio. Entonces, venían en el presupuesto 2020 igualitos, sin reglas de operación, y logramos que por lo menos 11, los más importantes, cuenten con reglas de operación. A ver, ¿qué son reglas de operación? ¿Qué es lo que viene dentro de eso? Es una regulación para que el programa, para que sepamos el programa, cuál es el problema que se va a atender, cuál es la población objetivo, cómo se va a llegar a esa población objetivo. Y resultados. Los resultados, cómo se pueden medir, cosas básicas para entender el diseño. Y si son buenas, vamos a tener elementos para saber si esta reingeniería o replanteamiento del gasto valió la pena, si este gasto va a generar valor y
y si sus beneficiarios van a encontrar. Pero eso no lo vamos a saber en febrero, lo vamos a saber. No, bueno, o sea, porque tienes las reglas de operación y luego ¿cuánto tiempo tenemos para darnos cuenta de por si lo menos está yo creo que para finales de este ejercicio fiscal, ya con esos parámetros vamos a poder decir, bueno, se apegó al diseño. En principio decir el diseño es bueno o es malo. Empezando por ahí, claro. Porque la selección del público objetivo, por decirlo de alguna manera. Totalmente, porque pues a lo mejor el diseño Jóvenes Construyendo el Futuro quería llegar a población en riesgo. El presidente lo ha dicho, que sus programas sociales van a sacar a los jóvenes de la violencia, de una carrera, de la tentación de una carrera criminal. Entonces ahora vamos a ver si sí es cierto. Tengo entendido, y eso sería una gran noticia, que en el diseño para el 2020 va a haber un twist, va a haber un cambio donde una parte del programa va a estar dirigida a jóvenes en riesgo. Una de las mascarones de prueba de ganar las elecciones fue toda la política anticorrupción, ¿no? Y de transparencia y demás. Fue un año donde no hemos visto, por lo menos de este lado, no hemos visto mucha transparencia en contratos, ¿cómo evaluarías esta parte de con la mano izquierda ofrezco una cosa y con la mano derecha termino operando otra? Que si el presidente continúa por este camino va a tener un descontrol total de quien opera la maquinaria de la Administración Pública Federal. Y aunque él sea una persona honesta, no va a tener los mecanismos para controlar y disuadir conductas corruptas o ilegales en sus colaboradores. ¿Por qué? Porque no hay incentivos, porque lo que funciona en estos casos no es la voluntad del presidente. El ejemplo importa. Pero las instituciones... Está probado que el ejemplo genera actitudes de cooperación. Pero si no tenemos un órgano de fiscalización potente, el interno, que es en este caso la función pública, que esté actuando realmente en tareas de prevención apegado a la ley. Y apegado a la ley, identificando irregularidades. Necesitamos instituciones fuertes. Si no tenemos, vamos a ver ahora en el primer semestre de año un informe preliminar de revisión de la cuenta pública del presidente López Obrador. Ah, ok. Entonces pongamos el ejemplo, el aeropuerto lo tiene el ejército puede contratar a quien quiera, sin licitación de por medio, sin transparencia, sin rendir cuentas básicamente. Entonces se construye con las mismas reglas por las cuales el otro aeropuerto se canceló. Bueno, el otro aeropuerto, déjeme decirles que nosotros estuvimos trabajando mucho con ellos, generando indicadores, y ha sido la obra pública en este país que más información publicó. No les digo que fue completa, hubieron cosas que no, pero la obra pública en México de esa magnitud que más información publicó. A ver, creo que hay una cosa interesante dentro de esto, ¿no? Estamos hablando de construir un mundo de justicia y de paz, si mal no recuerdo, así es como se plantea, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso cuando hay estos digamos, partes oscuras en la parte de los contratos y donde el tema de corrupción no termina de ser tan claro, por un lado, y por el otro también cuando hay temas que constantemente están amenazando toda la parte del debido proceso, ¿no? Donde la parte de justicia la estamos viendo amenazada incluso en la parte de derechos humanos. No, y no ha bajado la impunidad tampoco. No va a bajar la impunidad. Mano dura mano dura no es igual no es igual ni a justicia ni a seguridad. Qué buena frase. Mano dura es más poder arbitrario por parte de quien lo detenta, menos controles al poder. Eso es lo que es. Entonces, pues sí, me parece muy grave que estén sucediendo estas cosas. Las obras emblemáticas de este gobierno con muy poca transparencia, muy pocos procesos competidos. El proceso competido es la licitación, hemos visto pocas. Sí. Y hay que ver que una vez que se licite, sí sean procesos con verdadera rivalidad, porque podemos licitar, pero podemos tener dos ofertas solventes o una, como sucedió con el Paso Express. Exactamente, sí. A Cuernavaca. Eso es una cosa. Y lo otro, sí estamos viendo, y esto tiene mucho que ver con temas económicos, que se filtraron unos documentos de trabajo de lo que sería una reforma a la justicia.
hace unas semanas. Sí. La verdad es que yo sigo acalambrada, muy preocupada. De verdad que estábamos nosotros esperando. El fiscal general de la República debió de haber entregado el 16 de enero un plan definitivo de persecución penal. Estamos en la transición de Procuraduría a Fiscalía. Sí, sí, sí. Y lo que queremos es fortalecer el nuevo modelo de justicia que tiene en el centro los derechos, la presunción Justo de ahora derecho. que aumentaron la cantidad de delitos exacto, automáticos. De que ameritan prisión automática. Entonces eso ya nos había preocupado, porque es violar la presunción de inocencia, pero después en esta reforma, en estos documentos de trabajo que planteaban reformas a 9 leyes, pues teníamos el arraigo para todos los delitos. El arraigo es una anomalía. Una modalidad de crear como un jueces de jueces, de tal manera estaba el diseño planteado que supondría casi una subordinación del Poder Judicial a hay un punto que a mí me preocupa mucho. Venimos batiendo récords años con años de violencia, ¿no? Cerramos un 2019 fatal, que parecía que no había nada peor que el 18 y sí hubo algo peor. El 19, las cifras que vienen hasta ahora del 20 no son buenas, y si se prorratea hasta fin de año creo que vamos a batir otro récord. ¿Hay alguna manera de medir estamos en un problema de negocios, la correlación entre inseguridad y crecimiento, la correlación entre inseguridad y atracción de inversiones? Sí, tenemos una encuesta que hace el INEGI, que es así como hace de victimización a hogares y personas. Exacto, sí. Lo hace empresas. Entonces ahí podemos tener una radiografía muy completa, un estudio muy completo de cómo están siendo victimizadas las empresas mexicanas. Y la verdad es que pues no hay nada que nos sorprenda. Las empresas grandes pueden protegerse, gastan para ello montos considerables. ¿Pero las pequeñas? Las pequeñas no pueden. Las pequeñas no pueden porque tienen la extorsión delincuencial y la extorsión institucionalizada de las instituciones. Tienen robo hormiga. Entonces, o cierran o cambia su ubicación, pero una respuesta frecuente es que dicen, me sale más barato cerrar. Para un grupo de empresas. Por supuesto que tiene un impacto económico fenomenal. Claro, no hay un efecto cascada a todas las otras entidades. Yo tenía una que ya sé que se nos va el tiempo, pero a ver, en una palabra, ¿con qué palabra te quedas del 2019 y cuál es la palabra que hasta hoy puede ayudarnos a definir un poco cómo estamos viendo desde tu punto de vista y desde México Evalúa a México en el 2020? Incertidumbre. Para el 2020. Incertidumbre para el 2020 porque tenemos el TEMEC, pero hay muchos otros aspectos que no están resueltos. ¿Y para 2019? Para 2019 creo que fue una esperanza desmotivada, por ponerle de una desinflada. Desinflada. Yo creo que una esperanza desinflada. Hubo mucha expectativa que no se logró. Edna, muchísimas gracias, felicitaciones por el premio que acaban de ganar con México Evalúa. Muchas gracias. Esperamos Bárbara, recibirte más veces este año. Con mejores noticias. La verdad. Regina, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos como cada semana en Milenio Negocios Televisión. Nos vemos la próxima con más historias de negocios, finanzas y economía. Que tengan buenas noches.